En Gogoa nos importa tu salud mental. Por eso abrimos diferentes espacios y canales para llegar a ti. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos nuestros seguidores. El pasado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. El día de hoy, junto a Joaquín, vamos a tratar de dar la mejor información que nos ayude a entender de mejor manera este problema que realmente se ha convertido en un problema de salud pública. Hola Joaquín, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Vamos a explorar distintas áreas, distintas modalidades para que vayamos entendiendo más a profundidad sobre lo que se trata el suicidio realmente. Sí, vamos a empezar con una definición pequeña, chiquita para ampliarla después más a profundidad, ¿sí? El comportamiento suicida es una acción orientada a atentar contra la vida propia, contra la vida de uno mismo, ¿sí? Sin embargo, no siempre viene a raíz de un trastorno severo, como la depresión, por ejemplo, que muchas personas creen que únicamente un intento de suicidio viene a raíz de un largo periodo depresivo, de un trastorno muy marcado, ¿no? Sino que se da bajo distintas circunstancias, bajo distintas situaciones, ¿no? Exactamente, y perdóname que te corte, porque lo que dices es muy importante. Inclusive puede ser uno de los mitos que hay respecto al suicidio, que el suicidio siempre tiene un factor psicopatológico detrás y no necesariamente. El suicidio llega a consumarse simple y sencillamente, entre comillas, por una carga emocional negativa intensa, ¿no? Haya o no haya habido un diagnóstico psicopatológico detrás. Claro, sí, hay algo que un profesor una vez me dijo que deja muy claro esto, ¿no? Que era un intento de suicidio no necesariamente requiere de profunda tristeza durante un largo periodo de tiempo, debido a una esquizofrenia, a una depresión. Puede partir solo de la desesperanza, ¿sí? Creo que esto es algo que hay que recalcar mucho, que a veces la gente no entiende de dónde nace o cómo nace, y la desesperanza en ciertos casos lamentablemente es suficiente para que una persona intente acabar con su propia vida, ¿no? Claro que sí, porque la desesperanza solamente se siente. Claro. Entonces llega este malestar negativo e intenso, y obviamente una de las alternativas que se presentan para calmar el malestar es el suicidio. Correcto. Pero todo esto tiene factores predisponentes, factores psicosociales, factores familiares. Por ejemplo, la historia familiar es muy importante y hay que analizar cuando detectamos a un consultante que está en riesgo o puede estar en un potencial riesgo suicida, ¿no? Historia familiar de maltrato, historia familiar de abuso, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, también el entorno social es bastante importante, ¿no? Distintos factores como el factor cultural podemos tomarlo en cuenta, o el grupo étnico, la raza a la que perteneces también pueden llegar a influir en estos casos, ¿sí? No sé si es que tienes alguna otra idea por ahí. Sí, y ahora que hablas de este factor de la etnia, viene asociado al suicidio básicamente porque hay una distorsión cognitiva importante y cultural en nuestro caso, que es el prejuicio. Sí. Prejuicio asociado a la discriminación, que pueden disparar aislamiento. Si estamos hablando a nivel escolar, caemos en el bullying, ¿no? La violencia, que en general se convierte en un factor de riesgo súper importante. Sí, y no solo el prejuicio,
hacia solo raza, etnia, como podríamos pensarlo, sino como hemos hablado en otros episodios anteriores, el factor del prejuicio en cuanto a la salud mental. No, bueno, estás triste, las cosas van a mejorar, ya. El famoso estés pon así, de parte, ¿no? Pon tú también ganas, ponle ganas, échale ganas. No, a ver, son prejuicios, es discriminatorio el simplemente el hecho de rebajar lo que la otra persona está sintiendo, ¿sí? Cómo está experimentando una situación, que es algo que al menos en nuestra cultura tendemos a hacer mucho, ¿no? El imaginarnos que estamos siendo empáticos, el poniéndonos en los zapatos del otro, cuando en realidad solo estamos diciendo lo que una persona, lo que yo haría en esa situación, ¿no? Sin tomar en cuenta cómo el otro lo debe estar experimentando en realidad. Claro, y eso es, si tú ves, eso es muy frecuente, porque en nombre de la empatía lo único que hacemos muchas veces es hundirle más al otro, porque claro, yo vivo mi realidad y el otro, el que está con el malestar, vive su realidad. Va a ser muy difícil que yo, desde mi realidad, pueda tener la misma perspectiva de ese problema, entonces podemos caer en ese tema, ¿no? En efecto. Las condiciones socioeconómicas es otro factor de riesgo importantísimo para el suicidio. Y aquí les lanzo un poco de datos. La OMS hizo un estudio en el año 2014 y se determina en este estudio que el 75.5% de la población con ingresos bajos y medianos conformaron el grupo más grande de riesgo suicida, ¿no? Sí. Entonces, vamos viendo que prácticamente se va tejiendo una red, no de apoyo, sino una red de riesgo para llegar, no para poder, sino para llegar al intento suicida. ¿Sí? Sí, igualmente la edad o otras condiciones sociodemográficas, como también el estado civil, pueden influir, ¿sí? Igual yo también les tiro un par de datos aquí. A pesar de que la mayoría de edad podría representar uno en un pensamiento tal vez no tanto analítico, las personas con mayor edad, con una edad ya avanzada, presentan uno de los grupos con más riesgo suicida, ¿sí? Al igualmente que el estado civil, como mencionaba anteriormente, aquellos hombres y mujeres solteros o viudos son más propensos a cometer un acto suicida o al intentar cometer uno de estos actos que las personas casadas, ¿sí? Exactamente, que los hombres casados. Que los hombres, ya, listo. ¿Sí? Porque para el varón es un factor protector el estar casado, el estar en pareja. Es por eso que se convierte en un factor de riesgo el ser hombre o mujer soltero, viudo o divorciado. Ya. Otro factor, por ejemplo, protector muy fuerte en la mujer es el tener hijos menores de 2 años. ¿Sí? Eso es muy interesante. Y obviamente ahí porque se dispara toda esta parte del instinto materno, del instinto de protección, eso hace que baje mucho los niveles de desesperanza, los niveles de angustia, los niveles de ansiedad, o al menos se manejen de una manera mucho más funcional. Sí, y justo hablando de esto, ¿te parece? Pasamos a los factores protectores, más que a los factores de riesgo. Bueno, la autopercepción, el autoconcepto de uno mismo, la confianza en uno mismo, la autoestima alta, son factores protectores para las personas en general, ¿no? Y es muy claro el porqué de esto, ¿no? Mientras más uno perciba que puede ayudar, que puede aportar a la sociedad, porque
tiene habilidades muy desarrolladas, tiene habilidades que otros no tienen. Mientras uno mejor se perciba, tal vez tiene un mejor prospecto de cómo es su vida, ¿sí? Sí, o sea, el autoconcepto que haces tu mención, el tener un buen autoconcepto no necesariamente quiere decir que una persona con un mejor autoconcepto siempre resuelva sus problemas. Claro. ¿Ya? Claro. Pero si tengo mejor autoconcepto, enfrento de mejor manera la situación problemática. Correcto. Y si enfrento de mejor manera la situación problemática, tengo mucha más probabilidad de arreglar, de solucionar ese problema. Entonces, esa habilidad, ¿no? También en la resolución de conflictos, la habilidad o la manera en la que enfrento las situaciones conflictivas, problemáticas, ayudan muchísimo y se convierten en un factor personal, en un factor individual que me puede aislar o separar lo más que se pueda el llegar a tener ideas y más aún intentos suicidas. Bueno, algunos factores tal vez protectores sociales que se han identificado son, al igual que como un factor de riesgo lo puede ser la cultura, también puede ser un factor protector. En cuanto, digamos, a la apertura social, a la apertura cultural que van a tener las personas frente a distintas situaciones, ¿no? Como lo son los trastornos mentales, como lo es la salud mental, ¿sí? Una sociedad más abierta va a recibirte de brazos, a pesar de ser redundante, brazos abiertos, a una persona que está enfrentando tal vez situaciones más complejas, ¿no? Que otros. No sé qué opinas de esto. Aquí yo me gustaría hacer una puntualización, porque cuando hablamos de sociedad, cuando hablamos de habilidades sociales, caemos en el tema de la personalidad extrovertida e introvertida. Y es por eso que se confunde muchísimo en el argot popular la dinámica que tienen los dos tipos de personalidad. Claro. La gente cree que ser introvertido es malo y que ser extrovertido es bueno. Y esto es totalmente falso. Totalmente falso. Los dos tipos de personalidad pueden ser o son muy funcionales si es que obviamente explotamos las ventajas de cada uno. ¿Ya? Una persona introvertida con buena habilidad social se desempeña de manera excelente en un ambiente social. Correcto. ¿Sí? Entonces es muy importante esto que mencionas, porque además hay que tomar en cuenta que tenemos este factor social, cultural en contra, prácticamente. Correcto. Vivimos en una sociedad extremadamente prejuiciosa. Y el prejuicio, como ya dijimos en un inicio, hace que se predisponga a una persona al suicidio. Sí, en efecto. ¿Qué pasa con la familia? Bueno, la familia es igualmente, como lo comentamos anteriormente, puede ser un factor protector, ¿sí? La familia, como sabemos, puede llegar a ser una red de apoyo muy grande, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tomar en consideración que no toda familia va a ser así, o sea, seguramente hemos de tener espectadores que han de decir, bueno, mi familia no constituye este no factor protector. Claro, sin embargo, recordemos que una familia no siempre es por consanguinidad, ¿no? Y por eso el factor familiar, el factor de una red de apoyo, donde exista confianza, donde exista pues justamente antecedentes, donde te demuestren que puedes contar con ellos o que ellos pueden contar en ti, son factores protectores, ¿no? Con esto no quiero decir que tengas 10,000 amigos, no hay que tener 50 personas alrededor tuyo. Tal vez con menos te sientas más cómodo incluso y sepas más a quién acudir, ¿sí? No sé si quieres agregar algo más. Totalmente de acuerdo.
Pero yo quisiera pasar un poco ya al qué hacemos, ¿no? Sí, ¿Qué podemos justo. hacer? La prevención. Y obviamente un factor de prevención importante, o quizás el más importante, es la educación. El poder entender qué hay detrás del malestar emocional que siento, y la única persona que me puede ayudar con eso es un profesional. Los amigos sí se transforman en una red, como hemos hablado, la familia en una red que nos pueden sostener, pero, y ustedes, estimados seguidores, me darán la razón, muchas veces ni a los amigos y peor a la familia les contamos realmente el cómo nos sentimos o lo que nos está pasando. En efecto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el ir a un profesional indicado, calificado, puede hacer la diferencia porque él puede llegar a un diagnóstico oportuno y correcto a través de la entrevista clínica, a través de una evaluación correcta, Sí. de una evaluación adecuada. Sí, y que no nos dé miedo, ¿no? Eso es lo que diría yo, el miedo al ir al psicólogo, el miedo a enfrentar incluso los problemas, el miedo a ser juzgados, que muchas veces nace de una persona que tal vez no conocemos. Pues, ¿qué decirles? Es uno de los primeros pasos que se le da a los psicólogos en formación, ¿no? A ver, aquí no vamos a juzgar. El rato que empieza una sesión, se elimina todo tipo de prejuicios, ¿no? Y el psicólogo está ahí para ayudarte con conocimientos, no en base a la experiencia de lo que me pasó a mí, Exacto. sino en base a ciencia, en base a lo que está demostrado, ¿sí? No hay que tener miedo al acudir a un profesional, sí es recomendable para todos, así no estés pasando por la peor situación de tu vida, sino como un control incluso, es recomendable acudir a uno porque, pues bueno, dentro de todo está comprobado que ayuda y bastante, ¿sí? Otro problema asociado al suicidio es el consumo de sustancias, la adicción a sustancias. Entonces, la prevención y el correcto tratamiento de las adicciones puede ayudar también a prevenir el suicidio. Correcto. Y bueno, un punto que yo quiero poner aquí es que el suicidio no parte desde el intento, ¿no? Es algo que igual es muy percibido por bastantes personas, que el suicidio va a ser desde el intento o desde un día antes o desde, pues bueno, cortito tiempo antes de que ocurra la acción, ¿no? Sino que existen distintas fases, existen distintos pasos para tener una conducta suicida. Por ejemplo, el pensamiento, desde la ideación de, a ver, tal vez mi familia estaría mejor sin mí, ¿no? Empezamos desde ahí, tal vez desde el pensamiento de, bueno, no cambiaría mucho si yo no estoy, ¿no? No aporto nada. No aporto nada. No hay En objetivos, soy un estorbo. Desde ahí ya podemos empezar a ver una conducta suicida, ¿sí? Una ideación, como lo digo. Después también está tal vez la planeación, que muchas veces si es que no acudimos a un psicólogo, a un profesional, pues no sabemos ni siquiera que lo estamos, que está ocurriendo en la mente de esta persona, ¿no? Y finalmente pues ya está el intento suicida, ¿no? Entonces hay que tener en claro que no siempre parte desde que intentamos, desde que nace este intento suicida, ¿no? Sino que es todo un proceso. Exactamente. Bueno, quería también, para ya ir cerrando, ¿no? Les queríamos comentar tal vez que en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo mitos y verdades sobre el suicidio para expandirnos más. Sí, en para que vayan, en ese tema, para que lo vayan para poder observando. ir, como les decía en un inicio, entendiendo de mejor manera. Correcto. ¿No? Nuestro objetivo fundamental es visibilizar la importancia que tiene la salud mental. Ese es nuestro espíritu, a eso queremos llegar, que toda la gente entienda
que la salud mental es la más importante. Y si visibilizamos esto y llegamos a inculcar eso en cada persona, problemas tan dramáticos como el suicidio, creo yo, sin temor a equivocarme, que pueden ir a la baja, o al menos vamos a tener factores de prevención más eficaces. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho la atención que siempre nos prestan. La expectativa que ha generado esto es grande, y como siempre, sus dudas, sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Les recordamos que, pues bueno, como dijimos hace poquito tiempo, estén atentos a nuestras redes, ahí vamos a ir publicando más. Cualquier duda, cualquier sugerencia, como dice Rodrigo, los vamos a estar leyendo. Sí, esperen otro episodio próximamente, porque vamos a continuar con esta dinámica. Y pues bueno, agradecerles igual por su tiempo. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Adiós.